Hola, hola. Bueno, ya estamos transmitiendo por Facebook. Unos 4 minutos más vamos a empezar, ¿no? Ignacio, hola, hola. Está Ignacio, creo, acá con nosotros hoy. Ignacio Villagrán. ¿Ya está aquí? Sí, ¿Qué tal, sí. Carlos? Ahí está Ignacio. Justo Muy me Qué bien. gusto. saludas, amigo. Recién lo saludé por WhatsApp. ¿Cómo Qué estás, gusto. Nacho? Muy bien, qué gusto verles. Justo estaba haciendo la conexión. Hola María, ¿cómo estás? Hola Ignacio, ¿qué tal? Doctora, ¿qué tal? Un gusto verla. Bien, justo estaba haciendo la conexión para que se transmita también desde el Facebook del centro nuestro, del Centro de Ah, qué Estudios bien, qué de bien, qué bien. Argentina-China. Está saliendo en simultáneo por los dos canales. Wow. Nacho, ¿cómo estás por allá en el Cono Sur? Bien, acá llevándola, estas últimas semanas se complicó un poco el tema de los contagios y eso con el COVID, entonces con más cuidados, es decir, había habido un momento como de relax, que la gente empezó a salir más y qué sé yo, y se dispararon muchísimo los contagios y con eso también lamentablemente algunas de las muertes. Y ahora llevándola con mucho cuidado, pero bueno, iniciamos otro cuatrimestre en forma remota el día de ayer y la semana que viene iniciamos en la UBA. Así que estamos con bastante trabajo y con bastantes proyectos también por suerte y queriendo, bueno, armar esto, ¿no? Lo que teníamos todos los que estamos aquí en mente, la red latinoamericana de gente que se está especializando en estudios de Asia y tratando de aportar desde nuestro lado cada uno. Así que un gustazo otra vez, Renato, verte por lo menos a través de la pantalla. Ya sé, otra relaciones con mi querido Carlos también, de que de hecho nos íbamos a ver aquí en México, en Sí, pues, Chihuahua, este año. este año en octubre, pero pues por Ajá. la pandemia ya no pudimos vernos. Nos vimos el año pasado acá Sí, en pues, México. en febrero nos Claro, vimos por Sí. ahí. mira. Justo comentaba con Renato antes de que ingreses tú, Ignacio, de que gracias al webinar pues tenemos audiencias internacionales. Y justo le iba a decir, oye, Renato, la Ignacio fue una de las audiencias donde más había gente de afuera que el Perú, imagínate. Bueno, Ignacio tiene tantos conocidos y es tan conocido que de todo el mundo casi lo vieron a Ignacio. Sí, fue muy concurrida la reunión que nos dio Ignacio. No me extraña, no me extraña. Y además también el trabajo que están haciendo allá ustedes en la UBA, pues muy sustancioso. Y esto de lo que hemos platicado, ¿no? De sumar, 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 al final es multiplicar, ¿no? Porque además Sí. no sabes de dónde te van a ver, o sea, entonces cómo se conecta, quién te dijo de qué, y todo se suma, ¿no? Sí, pues. Sí, pues. Sí, sí, la idea es esa, es tratar de darle muchísima difusión y también con Carlos hablamos mucho de eso y tratar de estar conectados entre los centros para generar esta dinámica que vos decís que multiplique, ¿no? Que esa es la idea. Y tenemos una reunión contigo que estás organizando, Ignacio, ¿no? Creo que nos pasaste la otra vez un email ahí, con Nico, con varios ahí, la Sí, reunión pendiente. ahora hay que ver cuando Nico pueda Ah, retomar un sí, poco pues la Nico, Nico agenda, tiene. pero sí, la idea es que estén ustedes que habíamos hablado para que participen, para ir pensando también otras agendas y bueno, esto, ¿no? Es decir, la virtualidad en verdad lo que nos ha favorecido es la posibilidad de estar presentes de alguna manera en actividades que de otra manera, bueno, uno no hubiese podido estar o ver y después también circularlas, difundirlas, ¿no? Es decir, darles la difusión que merecen. Así que estamos contentos de poder adaptarnos a eso y bueno, seguir adelante. Perfecto, perfecto, perfecto. Se Bueno, extraña igual entonces, la presencialidad, sí, claro que sí, el poder estar claro que sí. compartiendo el espacio. De hecho, nos íbamos Pero a bueno, ver es lo que nos toca, lo que nos en toca Ecuador, ahora. ahí cercano a Carlos, Ah, el Alada, ¿no? en Sí, Alada, pero pues. también Claro. cancelado. Y quizás el Lo año que viene, otro. pues yo no sé si julio otra vez ya podamos viajar todos, ¿eh? Así que Ojalá, espero, ojalá sea así. Pero espero. bueno. Ya urge, No. urge, ya toca. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Extrañamos eso, ¿no? Subirse al avión, encontrarse con amigos y amigas en distintas partes de Latinoamérica o del mundo y poder compartir pláticas y ya hacer la actividad académica y aparte todo lo que le sigue y antecede. Oye, y aparte, yo en mi refri aquí en su casa, yo tengo mi guardado, obviamente, de café. Y yo sé que entro en debate cuando hago esto, pero asumo mi responsabilidad. El mejor café es el ecuatoriano. Yo ya me iba Neutral, no dice directito ni mexicano ni peruano que me. no, no, El Ecuador, ecuatoriano es muy bueno, sí. el chocolate y el café, mis respetos. Entonces, ya también me quedé sin mi cafecito ecuatoriano.
Sí, pues sí. Claro, Pues. claro. Mira, Sí. mira, Renato, ya ingresó John Valdiglesias, que es el comentarista, entonces ya estamos todos los presentes que vamos a intervenir. Entonces, ¿qué te parece si empezamos, ok? Me late cacahuate. Perfecto, ya. Buenos días a todos ustedes. Les habla Carlos Aquino Rodríguez, coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy día vamos a empezar otro webinar y en esta oportunidad tengo el gusto personal de presentar a Renato Valderrama, un gran amigo mío. Estábamos comentando antes de empezar oficialmente que nos íbamos a ver este año, nos iba a invitar como el año pasado lo hizo a una reunión en México, pero bueno, será para otra oportunidad. Bien, yo voy a hablar brevemente algo sobre el centro. Este centro de estudios asiáticos en noviembre ya vamos a cumplir 2 años de fundado, vamos a hacer algunos eventos especiales en esa oportunidad, pero mientras tanto, pues estamos haciendo estos webinars que nos permite conectar con gente de todo el mundo, ¿no? Este mes, perdón, decíamos que ha sido uno de los más prolíficos. También hemos tenido 8 conferencias, tenemos 8 conferencias, la de Renato es la cuarta que tenemos, y la siguiente, y aprovecho para invitarles, el día domingo 13 a las 5 de la tarde, vamos a tener otra conferencia con Daisy Sarabia, sobre el tema chinos y japoneses en la prensa del siglo XX. Daisy Sarabia es magíster en literatura peruana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a tener una conferencia con Renato Valderrama, comentarista va a estar John Valdiglesias, y el que va a moderar, y le dejo a partir de ahora la conducción del evento, es a María Osterlo, que también es miembro del Centro de Estudios Asiáticos. Bien, adelante, María. Muy buenos días con todos. Gracias, profesor Aquino. El día de hoy, como dijo, tenemos el honor de tener al doctor Renato Valderrama Santander con la ponencia La Estrategia de Política Industrial de China a través de su proyecto Made in China 2025. El doctor Valderrama es director del Centro de Estudios Asiáticos de la ANL. Asimismo, es el director de la Korea Foundation Global eSchool Program para América Latina. Ha sido director ejecutivo del Instituto Asia-Pacífico del Tecnológico de Monterrey. Es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Tiene estudios de posgrado en Asia y África con especialidad en China por el CEA en el Colegio de México, así como estudios doctorales en Ciencias Sociales por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido profesor invitado en diversas universidades de México y el extranjero, entre otros China, Corea, Japón, Hong Kong, Macao, Tailandia, España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Chile y Colombia. Es asesor de varias empresas y cámaras de comercio de México y América Latina para temas de Asia. Es editorialista invitado en varios diarios y revistas nacionales sobre temas de Asia. Ha publicado diversos trabajos en capítulos de libro, revistas científicas sobre cultura corporativa en el este de Asia, clúster industriales y zonas económicas especiales en China y Corea, relaciones comerciales Asia-América Latina, así como sobre innovación e emprendimiento en Asia. Luego de la ponencia del doctor Valderrama tendremos como comentarista al doctor John Valdiglesias. Él es profesor economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro del Centro de Estudios Asiáticos y ha sido vicedecano de la Facultad de Economía de Investigación y ha hecho su maestría en Taiwán y su doctorado en China. Entonces, sin más que decir, podemos empezar con la ponencia, doctor. Gracias, pues ahora sí, desde México, buenas tardes oficialmente. Primero, agradecer muchísimo a mi querido amigo y colega, el doctor Carlos Aquino, por esta amable invitación. Me han precedido en este seminario, esta serie de conferencias, webinarios que ha organizado. Es una serie de colegas que en verdad ponen la vara muy alta para hoy mi participación. Asimismo, pues a todos mis amigos, empezando por María de San Marcos, que yo pues he podido estar allá en el campus y bueno, con grandes amigos, Juan Diego, por ejemplo, en fin, gente muy querida.
También extraño mucho estar allá por Lima, su excelente comida y el ambiente peruano. También, pues aquí tengo la suerte de tener otro gran colega que me va a acompañar, que es Ignacio Villagrán, desde Argentina, de Buenos Aires. Y pues un súper agradecimiento al doctor John Valdiglesias por comentar lo que voy a tratar de compartir con ustedes. Así que, pues un gusto. Pues miren, un servidor está acá desde Monterrey, estoy muy cerca de la frontera con Texas. Eh, Mi universidad es una universidad, es la más grande acá del norte, la Autónoma de Nuevo León. Es famosa porque tiene un equipo de fútbol que se llama Los Tigres, en fin. Y bueno, pues acá estamos tratando de también impulsar los estudios de Asia desde hace un ratito. Y bueno, hoy lo que les voy a compartir es un tema que hace pues casi ya 3 años estamos trabajando acá desde nuestro centro y con nuestros colegas. De hecho, nuestra universidad y el centro tienen una oficina en China, en Shanghai, que de hecho funge como observatorio precisamente de las políticas industriales que están implementando los países del noreste asiático, principalmente China, digamos, cómo está, digamos, del blueprint, ¿no? Del proyecto, a cómo realmente está implementando, ¿no? A nivel de emprendimiento, base tecnológica, etcétera. Entonces, bueno, pues estamos en eso hace rato. Y si me lo permiten, voy a preparar un PowerPoint, porque creo que eso funciona bastante bien, sobre todo en estos momentos que estamos además a distancia. Entonces, pues, digamos, vamos a poder así compartir de qué va este asunto. Bueno, eh, voy a hablar básicamente, evidentemente, del proyecto, ¿no? De política industrial de China, pero primero quiero hablar un poco del contexto global para que tenga sentido todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que todo lo que estamos leyendo permanentemente a nivel económico, a nivel geopolítico, tiene que ver con estos dos grandes tsunamis que están pasando y que, pues, digamos, hay muchas interrogantes, muchos abordamientos sobre esto, ¿no? Desde las diferentes disciplinas. Eh, por un lado está el geopolítico, ¿no? Y que tiene uno de sus epicentros en el conflicto o guerra comercial entre Washington y Beijing, pero que evidentemente pues pasa por otras geografías también. En fin, la gobernanza global hoy está digamos, en un reacomodo interesantísimo y posiblemente peligroso. Por otro lado está otro tsunami, que es el tecnológico, el cambio tecnológico que siempre ha existido, pero que, digamos, está tomando matices, sobre todo en cuanto a su espectro y velocidad, que también vale mucho la pena entender su raíz y evidentemente sus efectos. Por tal motivo, pues aquí una de las preguntas que vale la pena hacerse para como arrancar este momento es si lo que está pasando es una guerra comercial típica, tradicional, ya saben, ¿no? La OMC, etcétera, o es realmente una guerra tecnológica, ¿no? Este, bueno, concluiremos eso al final. ¿Qué es un hecho? O sea, ¿qué está pasando realmente? Bueno, pues aquí tenemos las economías más ricas del mundo, ¿no? Medidas en PIB nominal, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y bueno, es el 16, pero prácticamente no ha cambiado mucho esto. Y la proyección ceteris paribus al 2030. Entonces hoy tenemos, pues, digamos, la evidencia. Estados Unidos es la economía número del mundo, la más grande, seguida por China. Y como saben, China además fue creciendo muy rápidamente, ¿no? Una vez que despasó a Japón, ya la brecha entre la economía japonesa y la china es muy grande. Tenemos obviamente a los europeos, ¿no? Tradicionales, la India, que también viene creciendo fuertemente, ya más rezagado Italia, el más grande de Latinoamérica, Brasil, aquí en el top 10 y termina con Canadá. Evidentemente Corea del Sur, con un pequeño tamaño poblacional y territorial, pero por su tecnología justamente está en el 11º. México está en el 15º. Bueno, pero digamos, si todo permanece constante y etcétera, etcétera, se proyecta que China será la economía número 1 del mundo, ¿no? Si bien es cierto, no tan despegada del americano, o sea, también Estados Unidos va a crecer de manera importantísima, pero sí la va a rebasar ya para el 2030. Y la India además está también siendo el tercero más importante, rebasando justamente Japón y, muy importante, las europeas, ¿no? Los centros de poder tradicionales del 19 y 20 empiezan a dejar terreno
ante justamente los asiáticos. Y bueno, esto es evidente, o sea, esta proyección ha provocado en Estados Unidos y en Europa, digamos, sobre todo los aliados de Estados Unidos, una serie de concepciones y de percepciones de que esto es una amenaza, evidentemente, a la hegemonía de Estados Unidos, pero no solamente a Estados Unidos, sino a la gobernanza global creada por Estados Unidos y sus aliados al terminar la Segunda Guerra Mundial y particularmente la financiera, ¿no? Entonces, ante todo esto, pues es que hoy además tenemos en Washington una administración muy peculiar que nos recuerda pues la Guerra Fría, ¿no? Esta hegemonía, esta lucha hegemónica entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, donde también, digamos, uno de los puntos importantes, pues era la parte tecnológica, ¿no? ¿Quién iba a llegar primero a la Luna? ¿Quién llegó? ¿Quién orbitó? En fin, claro, todo esto está conectado también, evidentemente, a cuestiones de tecnología y seguridad, pero al final del día, pues ganó Estados Unidos y de ahí toda la bibliografía que ha salido, ¿no? El fin de la historia, etcétera, etcétera. Posteriormente, pues a partir de la década pasada y sobre todo en esta década, parecería como que de la nada, out of the blue, ¿no? China surge como ese otro, ¿no? Que viene a ocupar el lugar que tuvo la URSS como el antagónico de Occidente, liderado por Estados Unidos y Europa Central, ¿no? Y particularmente ya no es la carrera a la Luna, sino es lo que viene siendo digamos, las nuevas tecnologías o lo que se llama tecnologías disruptivas o emergentes, ¿no? Y pues uno de los ejemplos es el famoso la carrera por el 5G. O sea, ya no es llegar a la Luna, sino es quién tiene la velocidad más rápida de Internet, ¿no? Y obviamente las empresas americanas versus las empresas chinas, ¿no? Como Huawei y otras, ¿no? Bueno, de aquí justamente viene nuestro interés de empezar a estudiar esto. Nosotros hemos estudiado, pues ya varios años, justamente la política industrial de China, la de Corea, Japón, en fin, es en donde nos hemos especializado. Eh, y bueno, algo que vale la pena entender es que todo esta cuestión que estamos hablando del Made in China 2025 es una cuestión de política industrial, ¿no? De transformación industrial a nivel global, donde China lanza su proyecto, ¿no? Para tratar, como lo vamos a ver ahorita, no solamente ya de alcanzar a los países más avanzados, sino de poder rebasarlos, ¿no? Ahorita vamos a ver esto, ¿no? Bueno, por cierto, les recomiendo, digo, si quieren un poquito leer sobre lo que hemos estado haciendo, este artículo está disponible en la red. Si le ponen mi apellido y Harvard, les sale este artículo que hicimos justamente para tratar de empezar a entender esto. Bueno, eh, todo esto pasa, decíamos, el tsunami tecnológico, ¿no? Bueno, pues el tsunami tecnológico pues digamos, no es reciente, ¿no? Los imperios desde la antigüedad se han creado justamente con el dominio de las tecnologías. Pero la dimensión y el impacto, pues es el que ha cambiado, ¿no? Entonces, digamos, no sé, la academia reconoce, ¿no? Que estamos en la cuarta revolución tecnológica o industrial, a partir de que la primera, que fue en el siglo XVIII, que tuvo epicentro geográfico Europa, particularmente Inglaterra, Escocia, en fin, y donde la tecnología que cambió todo, o sea, la matriz fue el vapor, ¿no? Una nueva forma de energía a base, evidentemente, de vapor, lo que provocó justamente la mecanización y con ello, pues, aceleró la producción, etcétera, etcétera. La segunda, pues, la podemos rastrear en los 70 del siglo XIX, donde la industria principal, aquí dice línea de ensamblaje, realmente es la luz, la energía, o sea, otra fuente de energía que es la luz, que evidentemente permitió, entre otras cosas, la producción masiva, el modelo fordista, etc. Y bueno, pasaron prácticamente 100 años, ¿no? Van a pasar otros 100 para que venga nuevo cambio tecnológico muy fuerte, muy poderoso, la industria 3.0. Ya el epicentro de esta nueva revolución, evidentemente, es Estados Unidos, particularmente el Silicon Valley, donde ya aquí es la electrónica, las TICs, ¿no? Las famosas TICs, las tecnologías, ¿no?
de la información y la comunicación, donde, claro, lo que van a producir es la automatización, ¿no? La robótica, la mecatrónica, toda esta cuestión, etcétera. Bueno, entonces aquí tenemos un polo muy definido geográfico que es Europa y particularmente Inglaterra. Empieza a pasar poco a poco, obviamente, a Alemania, empieza a pasar a Francia, pero bueno, tiene un epicentro muy focalizado. La 2.0 ya no solamente es Europa, incluyendo Italia, en fin, otros espacios importantes, también Norteamérica, ¿no? De hecho, pues prácticamente los avances más importantes se dieron en Estados Unidos en cuanto a la luz, ¿no? Thomas Alva Edison, Tesla, etcétera, ¿no? Aquí ya los epicentros también empiezan a diversificarse. Ya no solamente es Europa, Estados Unidos, es también Asia y particularmente Japón y Corea, ¿no? Corea es uno de los países que, si bien es cierto, llega tarde a desarrollar sus propios chips, pero los microprocesadores coreanos tienen patente, ¿no? Es decir, es tecnología ya hecha en casa, con todo lo que eso implica. Bueno, viene la 4.0, que de hecho aquí dice networks, pero realmente la industria detonante es la ciberfísica, ¿no? La ciberfísica. Y muy importante, quizás aquí vale la pena, ahora se habla mucho de esto, ¿no? Está muy en boga de todo el mundo porque es algo como nuevo, como, en fin, esto en verdad hoy, en este momento, 2020, está en un estado embrionario, en una etapa infante, ¿no? Todavía no estamos viendo realmente los alcances de lo que va a ser esta nueva revolución industrial. De hecho, algunos hablan de la quinta, pues estamos jugando, ¿no? Estamos en... No saben. ¿Qué está provocando esto? Bueno, está provocando muchas cosas, por ejemplo, a nivel económico, pues bueno, estos fenómenos, ¿no? Tesla, que es una empresa automotriz que de reciente creación, con muy pocas plantas, pero basado justamente ya en las tecnologías disruptivas, ya vale más que Ford, ¿no? De hecho, vale más que Ford en la bolsa y 22 veces más que BMW. Entonces, empresas que justamente surgieron en la segunda revolución industrial, que tuvieron obviamente con la robotización de la tercera un fuerte incremento, ya no son las que producen el mayor valor en la economía ni crean, digamos, avances tecnológicos importantes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando surge un Tesla norteamericano? Pues surge un NIO, ¿no? De la empresa técnica Tencent de China, ¿no? Que justamente está tratando de competir en este mismo sector, ¿no? Ahora, ante estos fenómenos o el fenómeno global del cambio tecnológico, se acuñó el término Industria 4.0. Realmente tiene una patente este concepto, es alemán, ¿no? Alemania genera toda una política, una estrategia además de política industrial que, entre otras cosas, implica la Industria 4.0, ¿no? No es una sola estrategia, son una serie de estrategias que evidentemente van enfocadas hacia fortalecer, innovar, modernizar su industria, ¿no? En el caso de China, digamos, la forma en la que hace eco estas estrategias es su proyecto que se llama Made in China 2025, que también no es el único proyecto, es uno y es súper ambicioso, ¿no? En el caso japonés, pues se llama Robot Revolution Initiative, en Corea, Smart Korea, en fin, importantísimo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que China está intentando hacer, particularmente China? Está intentando hacer algo que es muy ambicioso y que vamos a ver, además, no le queda otra. Ahorita llego a ese punto. De este modelo del famoso, perdón, aquí es catch up, no sé por qué se puso esto. El catch up, o sea, el alcanzar a las potencias industriales, que de hecho viene desde Mao, ¿no? Que intentaron hacer esto y le salió el tiro por la culata, mi famoso Great Leap Forward, el salto adelante, ¿no? Tratar de industrializarse rápidamente y no quedar tan lejos de las potencias tecnológicas. China lo hizo, o sea, lo hizo ya en la época post-Mao, ¿no? Durante la apertura económica, en la época Deng, etc. Bueno, ahora lo que está intentando hacer con esta política ya no es solamente catch-up, sino leapfrog, quiere decir ya ir a la avanzada, que ya de hecho otros países quieran emular, copiar, ¿no? La tecnología china. De esto se trata. Bueno, ahora, ¿cuál es realmente el objetivo de este upgrade industrial, ¿no? De esta modernización industrial?
Bueno, no nos perdamos de vista, ¿eh? Esto es la parte básica y digamos, y puntual. Pues es como en todos los otros proyectos, es eficientizar la producción y maximizar ganancias. O sea, de eso se trata al final del día, algo muy básico en general, pero particularmente en China, pues ya es a la China como todo, ¿no? Es cuidar y sostener la legitimidad del partido, ¿no? Del régimen, porque aquí ya también entra la particularidad de China. Es decir, gobernar 1.400 millones de habitantes bajo un solo régimen, etcétera, etcétera, pues no estaría nada fácil en un mundo cada vez más competido, más complicado. Y particularmente porque pues el partido les dijo, bueno, a ver, aquí no discutan sobre política, no se hagan bolas, en fin, vamos a cumplir la promesa de mejoría a la población. Ahora, ¿qué mejorías o qué promesa? Pues asegurar las condiciones materiales básicas, ¿no? Salud, educación, empleo, bla, bla, bla. Las condiciones. Antes de la apertura, el Estado lo daba, pero ahora creó las condiciones, ¿no? Esta modernidad que se ve en China a partir de los 80, ¿no? Y algo que es muy delicado, la mejoría sostenida en la calidad de vida y consumo. Y además en un capitalismo inconsciente como el americano particularmente, donde, bueno, pues yo tengo lana y dinero y voy a comprar lo que yo quiera, ¿no? Entonces, pues evidentemente esto prácticamente pues, es inconmensurable. No tiene fin este consumismo al estilo americano. Además, tratando en paralelo de asegurar las condiciones internacionales, ¿no? Que ya decíamos, los países que hoy gobiernan esta gobernanza internacional impusieron. Es decir, no es que intente yo romper o crear uno nuevo, no, al contrario, por eso China luchó tanto tiempo hasta que en 2001 pudo entrar a la OMC. Hoy, bueno, ya ven, la OMS, ¿no? Está siendo atacada por Norteamérica porque según los chinos, trabajando dentro de, ¿no? Están haciendo cosas disruptivas, en fin. Entonces, bueno, todo esto es muy complicado, pero China no le queda otra. Y entonces aquí la primera cuestión es, en esta percepción que existe, tanto en Estados Unidos, en Europa, pero también en América Latina, de la amenaza china, como si China hiciera todas estas políticas pensando cómo dominar el mundo. Y donde realmente lo que China, pues con una población tan grande, territorio tan grande, con complejidades geopolíticas regionales y globales, es mantenerse viva, sobre todo su régimen, ¿no? Y creo que es una lectura que particularmente en Washington no están haciendo correctamente. Bueno, muy rápidamente, eh, otra vez, ¿no? No tenemos tiempo para hablar qué industrias hoy son las que son las famosas disruptivas o emergentes, pero básicamente no perdamos de vista que todo esto entra de lo que es el motor, que es los sistemas ciberfísicos, ¿no? Y dentro de todas las industrias que hay y las que China tendría que trabajar, eligió 10, seleccionó 10, ¿no? Particularmente, pues, de manera fundamental, todo lo que tiene que ver con la siguiente generación de tecnologías de información, ¿no? Internet de las cosas, Big Data, etcétera. Aplicados evidentemente a industria manufacturera de qué? Pues de computación y robots y máquinas avanzadas, de aviones de equipo aéreo, equipo marítimo avanzado, trenes de alta velocidad, coches, ¿no? Automóviles con impulsados por nuevas energías y autónomos, nuevas energías, equipo agrícola, nuevos materiales y, por supuesto, y ahora más que nunca, biomedicina y equipo médico. Pero a partir de esto. Entonces, fíjense cuál es aquí el punto. Claro, el proyecto es que para el 2025 ya ellos sean una poderosa plataforma de manufactura, o sea, digamos, una de las más importantes. Para el 35 ya ser pues, uno de los top, ¿no? A nivel global. Pero para el 49, que es una fecha muy importante, 100 años, fundación de la República China, ya ser el líder, ¿no? La superpotencia manufactura. O sea, como dicen en China, mamanlay, lento, pero con una estrategia, ¿no? Implementada desde 2015, particularmente con el 17 como punto de partida poderosa. Bueno, aquí lo que vemos básicamente es
que, bueno, obviamente son proyectos a nivel nacional, ¿no? Donde, claro, el principal enfoque es, digamos, elevar la capacidad manufacturera a través del uso inteligente de estas tecnologías inteligentes. Ahora, aquí es muy importante esto, y ahorita lo vamos a ver con detenimiento, eh, que China, sobre todo 90s, 2000, para poder llevar a cabo todo esto, dada la dimensión de este país, tuvo que acelerar la descentralización de toma de decisiones, de ejecución de políticas centrales, etcétera. Y este proyecto lo que está intentando hacer es volver a centralizar, ¿no?, la toma de decisiones, porque como se imaginarán, no entraré en detalle profundo de esto, pero esto implica una cantidad impresionante de recursos financieros. Eh, entonces, bueno, aquí pues básicamente lo que hemos estado comentando es la generación de productos inteligentes, ¿no? Entonces, todo esto es a través de generar, evidentemente, autos conectados de manera inteligente, robots conectados de manera inteligente, sistemas de video, ¿no? De identificación de imagen y productos inteligentes. Por ejemplo, ¿dónde está metido hoy China? En crear los sistemas operativos para manejar los autos autónomos, ¿no? Los chips que además van a estar ahí y también los sistemas de comunicación. En la parte de robots inteligentes para ayudar en la casa, en la educación, servicios públicos, para la parte médica, evidentemente, y para el servicio al cliente, ¿no? Para la parte, obviamente, de vigilancia, donde China además tiene mucho que decir debido también a su tema político, pues toda la parte de vigilancia, ¿no? Reconocimiento facial, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene también que ver con aparatos para el hogar. Y todo esto, pues es fundamental la inteligencia artificial, ¿no? Algoritmos para generar a través de la tecnología de la nube y los datos, pues sensores inteligentes, ¿no? Chips neuronales, ¿no? Inteligentes y otras fuentes importantes, ¿no? Para poder generar. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es y es justamente donde Estados Unidos le quiere pegar a China, le está pegando, y durísimo, le está pegando donde más le duele. Y China lo hace, digo, Estados Unidos lo hace con total alevosía y ventaja. Esta gráfica lo que está marcando es que China hoy tiene un súper déficit en componentes de alta tecnología. China sigue siendo tremendamente dependiente de la tecnología americana, estadounidense y de Europa, particularmente de países como Alemania. Sin estos insumos, este Made in China 2025 y lo que sigue es casi imposible, por lo menos no en los tiempos y en las dimensiones en las que China ha orientado su estrategia, ¿no? Lo cual es súper delicado. Entonces, aquí queda muy claro. Hoy, ¿dónde está la fortaleza de China en esta política industrial? Bueno, en las tecnologías futuras. De hecho, ya China hoy es líder, o sea, ya lo que en inglés es leapfrog, ya es el más avanzado en, por ejemplo, baterías, ¿no? Para autos eléctricos, todo lo que es reconocimiento facial, o sea, ya hoy es el líder mundial. Y esto no solamente se traduce en cuanto a tecnologías, patentes, eso, sino en cuanto a el porcentaje del mercado internacional que ya hoy China ocupa, ¿no? Es un líder. ¿Dónde está muy fuerte? En tecnologías núcleo, ¿no? O clave, ¿no? Inteligencia artificial, o sea, hoy está muy, o sea, no es líder, pero ya está literalmente liderando junto con los top 5 mundiales. ¿Dónde es muy débil? Justamente en las tecnologías fundacionales. Y esto es la 3.0. China tardó mucho en, obviamente, modernizarse, industrializarse, y claro, tuvo que, este es el famoso catch-up, ¿no? Acelerar, tratar de llegar, pero pues todo esto lleva tiempo, ¿no? Y además en las dimensiones que implica China. Entonces, y esto es donde justamente Estados Unidos sabe que si le sigue abriendo, ¿no?, esto a China, China sí va a lograr esto. Y por lo tanto sí lo va a rebasar en el 30, 35, como sea, lo va a hacer. Pero los chinos, obviamente, saben de esto
no se imaginaban cuando lanzaron este proyecto, ¿no? Que iba a llegar Trump y que además Trump iba a ser Trump, ¿no? En todo caso, los chinos, como les digo, sobre todo en 17, el proyecto, ¿no? Es Made in China, se lanza oficialmente en mayo del 15, y empieza ya evidentemente a aplicarse, ¿no? A ver vida en el 17, o sea, con gran fuerza, ¿no? Con gran fuerza. Ahora, ¿dónde y cómo se da este proyecto? Que no es nuevo la forma en la que se da, pero sí las dimensiones y la velocidad. Este proyecto evidentemente es liderado, centralizado desde la capital, pero con evidentemente la clusterización, ¿no? Del proyecto. Así fue como China se modernizó a través de crear clústeres industriales, ¿no? Empezando por las zonas económicas especiales de Shenzhen, etcétera, y luego creando zonas de desarrollo económico y tecnológico en la costa y hacia el centro occidente. Y aquí lo que estamos viendo es, bueno, a ver, las 10 industrias disruptivas en las que China se va a enfocar todas sus baterías. Y, por ejemplo, bueno, en la empresa de Zhejiang, donde está justamente Hangzhou, la casa de Alibaba y otras más, pues bueno, aquí se van a desarrollar fuertemente estas industrias que aquí tienen, pero también a nivel ciudad se va a implementar proyectos importantes y a nivel, digamos, municipal o lo que le llaman county level, ¿no? De villa, ¿no? De villas. Entonces, digamos, es no solamente descentralizar, sino fortalecer y aprovechar todas las ventajas comparativas que China tiene. Entre ellas, obviamente, población más educada, menos educada, pero en todo caso, levantar, ¿no? Tecnológicamente. Esto viene acompañado definitivamente de una fuerte inversión en tecnología y ciencia y en educación. No por nada vemos cómo se están rankeando fuertemente las universidades chinas, ya no solamente las tradicionales como Tsinghua, Beidai y estas, sino otras más que están en centro e interior. Y evidentemente aquí ya hay una meta particular de generación de patentes, de innovaciones y acompañada de una fortísima suma en miles de millones de dólares. Y aquí está el mapa, ¿no? Que queda muy claro, ¿no? De la política industrial, ¿no? De China. Y que realmente es lo que yo decía, es un network, es una red. También en Alemania, en Estados Unidos, no solamente es esta es la piedra angular. Pero antes de esto, ya me han sacado justamente la política de digitalizar China con Internet 0.0, ¿no? Li Keqiang lanzó un proyecto, lo lideró, lo abanderó, etcétera. La parte también de lo que se llama en inglés smartification, ¿no? Una fuerte política hacia la inteligencia artificial, que es la base de los sistemas ciberfísicos, etcétera. Y particularmente no perdamos de vista esta famosa, la iniciativa de la ruta y la seda, ¿no? Antes el famoso One Belt One Road, donde esto es parte de esto, ¿no? Porque es el mayor proyecto geopolítico de China, sí, pero como parte fundamental de esto, ¿no? Y bueno, aquí lo que tenemos es un mapeo ya muy puntual de cómo está haciendo la división, por ejemplo, para producir chips. Entonces, bueno, ya vemos aquí, ¿no? Chip design, ICE Special Materials, chip manufacturing, testing, ensambling, y cómo, ¿no? Estos polos de desarrollo, ¿no? Que desde los 70, finales, 80 principios, se han desarrollado estas clusterizaciones muy típicas de China, que fue lo que les permitió, además, justamente, llevar a cabo de manera exitosa este catch-up, ¿no? Modelo de aceleración. Y aquí vamos además particularmente, ¿no? Cómo se materializa. Porque parte de este Made in China 2025 es crear no solamente ciudades, sino grandes clústeres de ciudades, ¿no? De demostración, implementación de estas tecnologías disruptivas hechas en casa. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, pues digamos, como rectángulos, donde son varias ciudades que comparten tecnologías, conocimientos, están conectadas logísticamente, y donde se prueba todo esto. No tengo tiempo de abordar más esto. Ahorita si quieren en las preguntas y respuestas podemos a esto. Entonces, bueno, aquí la cuestión es, claro, hoy se habla, bueno, no hoy, pero particularmente con todas estas proyecciones de hacia dónde va China, si continúa como va, etcétera,
bueno, la amenaza china es una percepción o es una realidad. O sea, realmente, porque los chinos tienen un discurso de política exterior, bla, 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 que no tengo tampoco tiempo para explicar, pero ¿es discurso o en verdad? Y luego, para mí lo más importante, en todo caso, si es una amenaza, ¿para quién es esta amenaza, no? Los chinos lo que están haciendo, y esa es parte de esta percepción de amenaza, es lo que hicieron antes los japoneses y antes los americanos y antes cualquier otro país que intentó hacer justamente esto. Es, bueno, por las buenas, por las no tan buenas y por las malas. Entonces, bueno, pues negocian con las empresas, por ejemplo, la alemana, el caso de la Volkswagen, eh, es un quid pro quo, ¿no? Tráeme tu tecnología y yo te doy mercado, en fin. Luego desarrollar, evidentemente, estas famosas este, merchant acquisitions, ¿no? Estas compras de empresas o acción de empresas extranjeras que tienen alta tecnología, ¿no? Entonces, la compra masiva o la inversión extranjera china en los países donde están estas tecnologías. Y bueno, aquí ya empezó muy bien la cosa y con la guerra comercial, evidentemente esto se ha complicado. Pero ¿qué tal si pues esto además no está funcionando a la velocidad o en las tecnologías donde China evidentemente busca obtener estas tecnologías? Bueno, entonces viene evidentemente espionaje, vienen medidas mucho más severas, ¿no? Inclusive, pues como en el fútbol, ofrecerle grandes cantidades a los investigadores para que se muden a China, etcétera, etcétera. Todo lo que se pueda hacer, se hace. Y la pregunta entonces es, ¿se podrá evitar, ¿no? La trampa de Tucídides? Es decir, que esta guerra que ya existe, que es, como ya vieron, es tecnológica, escale y hablemos de una cosa mucho más seria, este, o no. Mucho dependerá de noviembre lo que pase en las elecciones, obviamente, en la Casa Blanca, y también qué visión es la que vaya a ser más preeminente en Estados Unidos, en Washington. Si la que está manejando Estados Unidos a partir de los think tanks, por ejemplo, como los que financia Henry Kissinger, de tratar de encontrar espacios de colaboración donde convenga y evidentemente administrar el conflicto o literalmente el conflicto, ¿no? Y aquí está esta foto fabulosa, ¿no? Muy el estilo Trump, ¿no? Y Xi Jinping de, ándale, órale, síguele así, a ver cómo nos va. Déjenme aplicarlo bien rápidamente, últimos segundos, a la región en la que nosotros estamos, a Latinoamérica. Y como dijo esta película, ¿y ahora quién podrá defendernos, no? ¿O dónde está el piloto 4? Es muy delicado porque, claro, nosotros, pues, evidentemente, siempre estamos entre los gigantes y dónde nos colocamos, ¿no? Y bueno, pues claro, por ejemplo, dependemos en gran parte, sobre todo los en Sudamérica, de la exportación, particularmente de materia prima, que es la fortaleza, digamos, industrial, ¿no? De Sudamérica. En el caso de México, pues son productos ya manufacturados. Eh, y bueno, entonces sí, nos ha empujado esta guerra que empezó como comercial a tecnológica a empezar a tomar posiciones. Entonces cada presidente lo está haciendo. Esta gráfica es muy evidente, ¿no? Aquí lo que mide es, bueno, en esta guerra comercial que está pasando y que todo el mundo está perdiendo, también los americanos, porque hay una codependencia tremenda, una correlación, mejor dicho, entre las economías de Estados Unidos y China, que lo cual China evidentemente hizo muy bien, pero que nunca imaginó que Trump, o que iba a llegar una persona como Trump a la Casa Blanca que maneja esto de manera irracional. Pero en todo caso, aquí lo que vemos en este cuadro es que, por ejemplo, México y Costa Rica, si China decrece, no le impacta tanto. Somos tremendamente dependientes, ¿no? Junto con Colombia, de Estados Unidos. Pero Brasil, Perú, Argentina, Uruguay y Chile ya son cada vez más dependientes de China, ¿no? No tenemos tiempo de abordarlo, pero esto es una cosa muy importante que tenemos que considerar. Por último, nada más comentar que evidentemente, bueno, están aquí nuestras redes para que por favor puedan seguirnos. Trabajamos, repito, estos temas. Y lo último de comentar es que en América Latina además tenemos un rezago tremendo de no solamente tecnológico, sino de políticas y estrategias justamente de poder, ya no digamos leapfrog, sino catching up, ¿no? De alcanzar, ¿no? Las tecnologías en las que hoy
el mundo está subsumido, que se llaman disruptivas, ¿no? En fin, bueno, yo aquí termino, creo que sí, más o menos, perdón que me fui muy rápido, pero tratando de que pudiéramos dejar un espacio para si hay preguntas o inquietudes. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Valderrama, una excelente exposición, la verdad. Y bueno, antes de proseguir con el comentario del doctor Valdilesias, quisiera mandar saludos de parte del Centro de Estudios Asiáticos ahorita al excelentísimo embajador de México en Perú, el embajador Víctor Hugo Morales, que nos está acompañando en estos momentos, también al embajador Ela de Escala y al doctor Ignacio Villagrán desde Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bien, entonces pasamos con el doctor Valdilesias y su comentario sobre la ponencia y luego una ronda de preguntas. Adelante, doctor Valdilesias. ¿Se escucha ahora? ¿Sí, no? Sí, ahora sí. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Al Centro de Estudios Asiáticos. Felicitaciones por la exposición, porque ha estado muy clara y también por la importancia que tiene este tema en el mundo y lo poco que se sabe, ¿no? En Perú, en América Latina y en el mundo académico, donde mucho se habla de política económica, política monetaria, política comercial. Y ya no se habla, lamentablemente, de política industrial. Entonces, quisiera destacar la importancia que tiene para nosotros, los latinos, este tema, y luego resaltar algunos puntos, ¿no? La exposición tiene un contenido muy fuerte de relaciones internacionales, que es muy importante para entender los objetivos de China y sus dificultades, sus metas. Entonces, es muy interesante la dependencia que tiene China con respecto a los productos que necesita Estados Unidos, ¿no? En efecto, China tiene una política de largo plazo, sobre todo, antes que industrial, una política desde Mao, por ser un país milenario, tiene una política catch up de alcanzar, ¿no? A los países más poderosos. De ahí parte todo lo demás. Y la política industrial es una cuestión fundamental que los chinos se sorprenden cuando llegan a América Latina y dicen, ¿por qué en Perú, por ejemplo, no tenemos política industrial, no tenemos manufactura, solo tenemos materias primas? En el caso de México, por el contrario, es un país que exporta manufactura a China. Es una gran diferencia, ¿no?, entre México y Sudamérica. Entonces, un dato que quisiera compartir que he estado leyendo es que hasta hace unos años, México vendía productos manufacturados a China y México era superavitario, te vendía más de lo que le compraba a China. Hoy en día México se sigue vendiendo productos manufacturados a China, pero ahora es deficitario. ¿Qué ha pasado? La política de China ha llevado a que sus productos no solamente cubran la cantidad de productos, sino que su calidad mejore. Hoy en día China produce todo lo que produce Estados Unidos, todo lo que produce Alemania y todo lo que produce Japón, pero todo en menor calidad. Y su objetivo es, como muchos saben, primero cubrir la cantidad de productos y luego ir avanzando en calidad. Entonces, un país latinoamericano como México, digamos, ha pasado de ser superavitario a deficitario, y por eso que es importante mirar a esos dos gigantes, Estados Unidos y México, pero nosotros también aprender, ¿no?, de la política asiática, de la política china, porque en el caso de México, como dicen los estudios, México tendría algunos candados que vendría a ser primero la OMC, los tratados de libre comercio y sobre todo el NAFTA. El NAFTA que le obliga, ¿no?, a tener un modelo con una intervención del Estado muy limitada,
si lo comparan con China. Entonces, la política industrial de China sigue siendo mucho más importante si nosotros lo contrastamos con el modelo de México, Sudamérica, en lo que nosotros nos estamos rezagando en términos de resultados y en lo que están haciendo ellos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, es bien y sobre todo en un enfoque de relaciones internacionales, China desde hace unos años estuvo superando país por país, ¿no? Yo le hice seguimiento, superó a Francia, Inglaterra, Japón, ¿no? Como dijo el expositor, Alemania. Sin embargo, ningún país hizo nada. ¿Por qué Estados Unidos sí? Porque Estados Unidos es la potencia, según las relaciones internacionales. Lo mismo le pasó a Francia, Inglaterra, a Roma, ¿no? Son el país que inevitablemente va a entrar en una confrontación, ¿no? Probablemente teniendo como actor a Trump, la situación sea más polémica o distinta si hubiera un demócrata, pero la teoría predice ya este tipo de situaciones, ¿no? Trump ha tenido muchas políticas criticadas y muchos aciertos, desaciertos y muchas cosas interesantes, como dice el expositor, ¿no? Dirigirse a los productos claves para China, que en efecto obstaculiza su meta, ¿no? Su meta 2025, dado un mundo global, un mundo conectado. Sin embargo, una cosa interesante de China es que hoy en día China, a diferencia de los países asiáticos, Japón, Corea, Taiwán, casi la mayor parte de sus componentes de su PBI es servicios. En cambio, China, a pesar que ha crecido mucho tiempo, todavía no tiene esa estructura que tienen sus vecinos desarrollados, y China, de una forma ambiciosa, mantiene un poderío en la manufactura, y también se perfila a tener un poderío en los servicios, ¿no? Incluida la tecnología. Entonces, es un país tan ambicioso que, a diferencia de sus vecinos, va a mantener una preponderancia tanto en la manufactura como en los servicios. Y yo le pregunté a algunos académicos, ¿no? Le hice la pregunta, ¿a qué se debe, no? Es que como China es un país tan grande, y como tiene tanta población, se puede dar el lujo de mantener muchos profesionales en el sector servicios, en la tecnología, y otros profesionales en la industria, ¿no? Sobre todo los nuevos trabajadores que están yendo al campo de la ciudad. Entonces, con eso quisiera un poco responder, ¿no? De repente, ese aspecto que ha dicho el expositor, cómo China puede enfrentar esta escalada de Estados Unidos. Porque desde mi punto de vista y de lo que me parece de China, China siempre se ha enfrentado a una serie de obstáculos y siempre ha salido airosa, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo va a salir airosa de esta estrategia americana, ¿no? Muy efectiva de Trump? Sería desarrollar sus ciudades más pobres, ¿no? del oeste, y de alguna forma, al ser un país enorme, tener conexiones con sí mismo y mantener relaciones con otros países que no estarían interesados en, digamos, obstaculizarlo como Estados Unidos, que es el resto del mundo. Japón, Corea, Europa, no tendrían las mismas motivaciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos, solamente según relaciones internacionales, es la potencia la que siempre va a poner obstáculos. Lo demás no, ¿no? En ese sentido, China sería interesante analizar cómo saldría, digamos, airoso de eso. Y finalmente, ¿qué podemos aprender nosotros los latinos de todo esto, ¿no? Somos un modelo neoliberal, en América preponderante, y debemos, así como hemos importado el modelo de Washington, eso no quita que podamos complementar con otros modelos de desarrollo de la industria a favor nuestro, ¿no? Eso sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Iglesias. Ahora, bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera es del doctor Ignacio Villagrán y dice,
sobre la situación actual con los estudiantes chinos en Estados Unidos y la relación con las posibilidades de catch up o leapfrog. Claro, María, muchas gracias. Doctor Valdeiglesias, también muy amable por sus comentarios muy puntuales, muy enriquecedores. Buenísima la pregunta de mi querido Ignacio. De hecho, es una slide que quité para poder reducir carga de las filminas. Sin duda alguna, es una de las cuestiones que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Particularmente a la llegada de Trump. Les pongo un ejemplo para, sobre todo, mis queridos amigos del resto de Latinoamérica. México y Canadá, como bien decía el doctor John, somos parte, pues ya, de un mercado que se ha consolidado, que antes era el Telecan, ahora el Temec. Y estamos irremediablemente interconectados industrialmente a, obviamente, los motores industriales de Estados Unidos, ¿no? Particularmente que son México, la industria automotriz de autopartes, ¿no? México es una potencia productora de autos y de autopartes, sí, para el mercado americano. No son patentes nacionales, son empresas, obviamente, extranjeras, ¿no? Por cierto, Corea, muy fuertemente aquí en mi entidad, el grupo Hyundai. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, bueno, se mantienen permanentemente diálogos, ¿no? Entre los dos países. Uno de ellos es en educación. Mi universidad particularmente pertenecemos a un organismo digamos, somos universidades públicas americanas, canadienses y mexicanas. En inglés son land granted, ¿no? Es cuando en Estados Unidos la presidencia les dio terrenos y se crearon ahí las Ohio State, todas estas estatales. Y hace 2 años hubo una gran reunión en Washington pues tuvimos que llenar una encuesta y que fue para mí muy interesante. Obviamente pues es algo que nos, digamos, no puedo publicar sobre eso porque pues, es una cuestión hacia adentro. Pero lo que sí les puedo yo compartir es que las preguntas que se iban a discutir ahí en esa reunión, se discutieron de hecho, es de qué manera podemos frenar la llegada de más estudiantes chinos a Estados Unidos y también a Canadá y a México. Yo me reí un poco aquí honestamente porque dije yo, ¿y a México qué le van a copiar? ¿El tequila y eso? Bueno, posiblemente no. Que ya como que ya lo hacían. Pero tecnología, ¿cuál? Canadá sí, pues se debe preocupar quizás en algunas industrias. Parte de las preguntas era, mi universidad además tiene un Confucio, ¿no? Un Confucio. Entonces, ¿de qué manera sentíamos nosotros que el espionaje industrial que se confusión, o sea, es decir, también una paranoia ahí americana muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, salió un artículo muy bueno en New York Times recientemente, les recomiendo mucho que lo lean. Entrevistan a un chino cuyo sueño era irse a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Por todo lo que iba a implicar mejorar sus capacidades y sus competencias al regresar a China. Y dice, desde que llegué, esto es una maldita pesadilla. Primero porque entonces ya soy chino, igual me vengo a robar tus secretos, ¿no? Soy chino, soy enemigo. O sea, empieza también una sinofobia muy fuerte generada por todo esto, ¿no? Entonces yo ya lo que me quiero es regresar. Y entonces esto, digamos, quizás uno de los escenarios que puede provocar es ya es una cuestión, digamos, de autocerrarse, ¿no? Ya no enviar tanta gente, tantos alumnos a Estados Unidos. El problemota aquí es que, como dije, y queda ahí muy claro, depende tremendamente de insumos tecnológicos avanzados China para poder dar esos saltos. Ahora, ¿qué le queda a China si no es Estados Unidos? Evidentemente Europa. Ahora, como bloque comercial, es más importante Europa que Estados Unidos para China. Mucho más importante. Y Alemania es un socio muy importante históricamente de los chinos. Y Alemania es el centro más importante industrial de Europa. Y los alemanes no pueden tampoco darse el lujo de pelear con China, porque Estados Unidos no los va a salvar. Y Trump ha sido muy enfático en eso, ¿no? De hecho, la OTAN, en estas cosas irracionales, racionales de Trump, ¿no? Como también si fueran una isla, ¿no? En el mar y no en una parte del continente. Entonces, para China es muy difícil porque depende tremendamente. No, China yo creo que en sus cálculos nunca imaginó que realmente iba a llegar un personaje como Trump porque habían hecho un engagement, ¿no?
muy fuerte, o sea, un acercamiento donde parte de la estrategia era comprar la deuda americana, o sea, tratar de interrelacionarse, donde sea para China, para Estados Unidos muy difícil romper con China. Claro, usando escenarios racionales, ¿no? Claro, esto rompe con todo porque es totalmente irracional. Y al final del día, Estados Unidos también depende de la economía china, porque particularmente, y esto salió en muchos artículos, en fin, el voto duro de Trump, ¿no? Y hoy se ve en el mapa, ¿no? De votos, es un voto también muy rural, donde pues gran parte de la soya americana se va a China, granos, productos del campo, tecnologizados, pero mucho del votante americano depende de China, ¿no? Entonces, bueno, un poco para contestar la pregunta de Ignacio, yo creo que sí vamos a ver una disminución importante de estudiantes, sobre todo de posgrado, de China a Estados Unidos. Y ojo, y aquí termino, esto a su vez también es una gran industria para Estados Unidos. O sea, ahora los países están sufriendo con este COVID de que no llegan los chinos, porque hay una alta derrama también cuando llegan ellos. Australia, por ejemplo, bueno, o sea, ahorita gran parte de su economía se va a caer porque no llegaron alumnos chinos, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, la siguiente pregunta es del señor Carlos Andrés Delgado. Él dice, ¿es posible sostener que la política del gobierno estadounidense actual se deba, además de la irracionalidad de su presidente, también se deba a la sobreestimación del poderío de Estados Unidos tras el final de la Guerra Fría? Pienso, por ejemplo, en las fracasadas guerras de Irak y Afganistán y en los magros resultados en las políticas de máxima presión a Irán y Venezuela y el estancamiento en las negociaciones con Corea del Norte. También muy buena pregunta. Esto me lleva a lo siguiente. Mi tesis de maestría fue justamente la entrada de China a la OMC, o sea, el proceso de negociación, y el impacto que iba a tener para México en el mercado de Norteamérica, ¿no? Y estamos hablando de los 90, ¿no? China entró en 2001 a la OMC. Y básicamente, la mirada que tenía Washington de China, todavía en los 90, era de dos cosas. Es imposible, es inviable el modelo chino. Porque aparte de su total heterodoxia, o sea, capitalismo con socialismo, pues eso cuando se ha visto. Evidentemente la deuda, ¿no? Es decir, la ineficiencia de la inversión china en infraestructura, ¿no? Entonces, la deuda los iba a matar y su modelo iba a hacer que obviamente la gente empezara a pensar en que necesitaban cambios, entre ellos la democracia, etcétera, que trataron de impulsar y todo este rollo, ¿no? Todo este fenómeno de la diplomacia del Tíbet y todo este show, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente, otra vez, ¿no? Es como paradójico. En un país donde están los grandes think tanks, ¿no? De política exterior, en Washington, las grandes universidades, ¿no? Con sus grandes centros de conocimiento sobre Asia, Harvard, las de California, en fin. Al final del día, esta maquinaria que parece un reloj suizo perfecto, batalla mucho en crear una estrategia hacia China y en verdad leerla. Y eso tiene que ver con lo que dice el señor Delgado de la arrogancia y la soberbia, ¿no? La arrogancia y la soberbia de las potencias, de las hegemonías, históricamente, ¿no? Esta arrogancia y soberbia, pues en parte hizo que perdieran su escalada en Vietnam, ¿no? A pesar de todo esto, por la falta de lectura, ¿no? De lo que realmente estaba pasando adentro, en fin. Entonces, todavía en los 2000 era como que pues China, al final del día esto no va a funcionar. Y sin embargo, ahí ya empezó un cambio en la política norteamericana hacia China con Obama, con el lanzamiento de dos estrategias, bueno, desde un poquito antes, pero implementadas por Obama, que fue el TPP y el Pivot to Asia, ¿no? El PPP era tratar de meter zancadilla justamente a nivel comercial, haciendo un bloque ante el fracaso de la OMC, un club privado, donde de hecho están los socios y digamos los que no podemos renunciar a esta posibilidad, como México, ¿no? Japón, en fin. Y era para bloquear, o sea, o hacerle la vida más difícil a los chinos en términos comerciales, ¿no?
Y luego el pivot to Asia era, oigan, tendremos que reforzar nuestra presencia militar y de amistad con los países de la región, que de cierta manera los dejamos un poco porque nuestro enfoque fue Afganistán, que fue un fracaso, y Irak y todo este rollo, ¿no? Por el terrorismo, porque obviamente el interés de seguridad nacional americano pasó por el terrorismo, ¿no? Y eso era Medio Oriente. Entonces descuidaron un poco sus bases, su relación con los vecinos, y ahí fueron los viajes de Obama, ¿no? Que a Indonesia, que a Filipinas, los socios tradicionales. Pero ¿qué hace Trump? Llega Trump y el proyecto del TPP, que es de ellos para fastidiar a los chinos, lo tumba, ¿no? O sea, por eso digo la irracionalidad, ¿no? De Trump. Ahora, a mí lo que me parece, bueno, ya ni siquiera hablamos de Trump porque pues, es como perder el tiempo en cuanto a tratar de pensar si él piensa. Es más bien los asesores y la gente que está detrás de todo esto. Hay un chat muy bueno de Kishore Mahbubani, que lo voy a enviar a mi colega Carlos, donde está justamente platicando esto hace apenas 2 días y dice, bueno, el problema de Washington con Pekín es la falta de estrategia. O sea, al día de hoy, explíquenme, estaba en la Casa Blanca ahí, en fin, en Washington, ¿cuál es la estrategia hoy de Estados Unidos con China? O sea, si lo quieren fastidiar, es un disparo en el pie con escopeta recortada y escupir hacia arriba de manera recta. Porque aquí todos van a perder. No es la mejor manera. O sea, es decir, es una irracionalidad basada también en una gran arrogancia y en una visión muy cortoplacista de las cosas. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y una última pregunta, y esta es del Facebook. Se preguntan, ¿cómo influirá el hecho de que Japón y Corea se alinearían con Estados Unidos y restringirían ventas de productos de alta tecnología a China? Qué excelente pregunta también, porque hemos dicho tecnología, ¿no? Los epicentros, ¿no? Obviamente Europa, Estados Unidos, y hay que considerar en esta ecuación sus vecinos que son tecnológicamente muy avanzados, como son Japón y Corea del Sur. Bueno, aquí esto es como para otra conferencia y de hecho hasta para un webinario, ¿no? Una mesa de debate sobre esto, para tener aquí expertos de los 3 países. Corea del Sur depende hoy tremendamente, así como México depende de Estados Unidos, Corea del Sur depende de China. O sea, es tremendamente dependiente de sus exportaciones, de su comercio. Por ejemplo, de hecho, cuando los chinos quieren pues, fastidiar a los coreanos, bloquean sus telenovelas, ¿no? Porque la industria cultural coreana pues, es multimillonaria, la economía naranja, ¿no? Corea en el pasado, y es un debate interno obviamente muy fuerte, en el pasado apostó mal. De hecho, apostó por China, cuando justamente venía por el otro lado con quien había que alinearse, ¿no? Que era Japón. Y hoy pues, es un debate muy fuerte en Corea. Por cierto, Corea también está tremendamente preocupado por el tsunami tecnológico. Y por razones. Es que te termino ahorita por el tema japonés. Me parece que lo que le faltaría fuertemente a este enfoque de Estados Unidos es otra vez eh, es la parte interna, la parte doméstica. O sea, la necesidad del régimen chino, del Made in China 2025, de la iniciativa de la Ruta de la Seda, tiene que ver con una cuestión doméstica de la cantidad de población que tienen que mantener y aumentar su calidad de vida, y doméstica que esto lleva, como puse ahí, a la legitimidad del régimen. Entonces, hoy China está en esta famosa trampa del ingreso medio. Entonces, no se puede estancar. Lo que hizo eficaz y eficiente este catch-up process de la industria china fue su mano de obra, que evidentemente era abundante y muy barata. Esto ya no existe en China. Ya este factor, ¿no? de competitividad ya no existe. Entonces, claro, la mano de obra está sofisticado. Evidentemente, pues con eso pues, todo el mundo, evidentemente, se encarece la mano de obra. Y esta mano de obra, además, pues como dije, ¿no? Y es cosa de viajar a China, pues demanda y quiere demandar más. O sea, quiere consumir como debe consumir, ¿no? Desde esta visión. Y entonces el problema es que no hay forma de irse para atrás, es solamente para adelante. Y para adelante, además, en lo que decía también el doctor John, es en la industria. Servicios, evidentemente, pero con la población china y para lo que China necesita hacer es industria. Ahora tiene una sobrecapacidad
productiva, además en industrias claves, sobre todo de empresas del Estado, y por eso en gran parte esta iniciativa del One Way Railroad, ¿no? Para poder sacar esta sobrecapacidad y ahora, bueno, para no desperdiciar, sumar su proyecto de internacionalizar esta cuestión del Made in China 2025. Entonces, por supuesto que la región, ¿no?, suya, de China es muy importante. Y Japón, si bien es cierto, como Corea del Sur, son socios y aliados de Estados Unidos, también tienen que velar por sus propios intereses, porque ya desde Obama y desde antes, y particularmente con Trump, dejó muy claro que Estados Unidos ya no puede mantener ese aparato de seguridad en Asia, ¿no? Y que si hay una crisis muy fuerte, pues obviamente cada quien se barca con sus uñas. Entonces, también esos países están en un debate interno muy fuerte, también en Japón, ¿no? Y ahora en la nueva elección del primer ministro, después de la renuncia de Shinzo Abe, están discutiendo muy fuertemente es hacia dónde vamos a ir. Y Japón, que no había lanzado una fuerte campaña, realmente una fuerte, perdón, estrategia de política industrial bajo esta visión de 4.0, la acaba de desarrollar fuertemente. Entonces, en esta región que están tan interconectados y donde pasa gran parte del comercio global, no puede haber una guerra. Digamos, si la hay, estas cuestiones serían inconmensurables para el resto del mundo. Entonces, tienen que encontrar mecanismos de diálogo. Y China lo está trabajando, ¿no? Mecanismos de diálogos que parecería como un Estados Unidos de la posguerra, ¿no? O sea, cómo vamos a convivir, ¿no? A administrar el conflicto que existe, obviamente. Y termino aquí con este punto. Existe muy fuertemente, además, sobre todo por el territorio marítimo del sur de China, ¿no? Donde evidentemente es un conflicto histórico de limítrofe, ¿no?, del mar territorial y toda esta cuestión. Pero bueno, aún ahí deben de encontrar espacios de diálogo. Ahora, aquí hay un tema fundamental que no ingresé en lo que acabo de decir y que esto va a cambiar muchos análisis que están haciendo, es el COVID, ¿no? Porque pues estos momentos disruptivos mundiales, cualquier análisis que había, pues se va a tener que volver a hacer. Entonces, en este punto ahorita está la carrera tecnológica de las vacunas, ¿no? Hablando de tecnologías disruptivas, ¿no? La biomedicina. Está la carrera china, la carrera rusa, la carrera británica, la carrera americana. Y en este punto, pues otra vez, la pandemia es un problema global, ¿no? Que de hecho, ¿quién fue el primero que sufrió la pandemia de China? Los coreanos. Pues es como un ejemplo de esta cuestión de estar tan cerquita para bien y para mal, ¿no? Bueno, aquí termina mi respuesta. Sí. Muchísimas gracias, doctor Valderrama. Solo para leer aquí el saludo que le manda el excelentísimo embajador de México en Perú, el embajador Víctor Hugo Morales. Y él dice, desde la Embajada de México, felicitaciones a Renato Valderrama por su conferencia y la útil información que proporcionó. Muchísimas Qué gracias. amable al embajador, no tengo el gusto, pero le mando un fraternísimo abrazo acá desde Monterrey. Espero pronto conocerlo en persona. Muchas gracias, embajador. Bien, entonces paso la palabra al doctor Aquino para el cierre de este evento. Gracias, María. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, bueno, solo querer decir, Renato, muy interesante tu exposición, abordaste varios temas, y sí, pues, como tú mismo comentaste respecto a este tema de la relación de China con Japón y Corea, es una relación muy complicada, ¿no? China también tiene, como se dice, cosas que ofrecer si Japón y Corea se alinean con Estados Unidos, ¿no? Ambos dependen, Japón y Corea dependen grandemente del mercado de Estados Unidos, perdón, de China, ¿no? Y como tú mismo mencionaste, China sabe cómo poder responder, ¿no? Ya pasó con hace años, recuerdo, en el 2015, cuando quisieron instalar estos sistemas antimisiles en el terreno de lote, que es lo que hizo China. Empezó a restringir la llegada de los grupos K-pop, le cerró las tiendas de lote que tenía en China, y cuando justamente también hace casi 10 años, 9 años, cuando Japón nacionalizó, ¿no?, estas islas
una de las islas que está cerca a la disputada Senkaku, que es lo que hizo China también, pues sí, es un boicot de productos de Japón. Bueno, China también tiene grandes cosas que hacer. Tú mencionaste algo que también me pareció muy interesante, ¿no? Sí, efectivamente, mucho se habla de relación grande que hay con Estados Unidos y China, pero como tú dijiste muy bien, en realidad China también, o más incluso, tiene una relación grande con Europa, en realidad, como bloques en Europa, en realidad, ¿no? Que justamente depende pues, mucho de la tecnología alemana, como bien lo comentaste. Justamente la semana pasada estuvieron pues dos grandes diplomáticos chinos en Europa, ¿no? Visitando, entre ellos, ¿cómo se llama el canciller y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y el otro, el consejero, el miembro del Politburo, Yang Jiechi. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Tú conoces muy bien, Renato. Se supone que en todo país el que dirige la política exterior de un país es el canciller, pero en China tú sabes que no es así, ¿no? El más alto tiene el Yang Jiechi, que es miembro del Politburo, pues este grupo de 25 personas que dominan China. Pero estaba ahí justamente porque el temor de China es no solo tener un conflicto con Estados Unidos, que ya lo tiene, sino que alinearse con Europa, ¿no? Y lo que busca Trump es eso justamente, ¿no? Que los europeos también presenten un frente como frente a China, pero no es fácil. Ahora, de hecho, ya lo está haciendo, ha presionado al Reino Unido para que no adopte la tecnología 5G de China, lo mismo va a hacer con otros países, entonces ahí va a haber otro problema que tú también creo que comentaste, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el resto del mundo, ¿no? Vamos a tener que escoger, va a llegar un momento de escoger entre China o Estados Unidos, que es lo que va a pasar también con Latinoamérica, entonces es un tema que también está pendiente. Bueno, mencionaba esto de Europa porque justamente el día, aprovecho para anunciar, es el día viernes 18 a las 10:30 de la mañana, vamos a tener una conferencia muy interesante sobre relaciones China-Europa en la nueva Guerra Fría, desafíos, frustraciones y oportunidades perdidas. Es con Nicolás Michelon, el director de Asia Power Watch, un experto también en temas de Europa con China. La conferencia va a ser en inglés, así que los invito también para el viernes 18 a las 10:30. Y otra conferencia más que anuncio que tiene que ver con este tema de China y todo lo demás, es el día lunes 21 de septiembre, a partir de las 5:30 de la tarde. Vamos a tener dos grandes expositores en realidad, que van a hablar sobre el Indo-Pacífico y la importancia geopolítica, ¿verdad? Estará el profesor Rory Metcalf, que es un profesor australiano, es un experto en el tema del Indo-Pacífico de la Universidad Nacional de Australia, y el profesor Raja Mohan, que nos comenta Renato que lo conoce. Él es director justamente del Instituto de Estudios de Asia de la Universidad Nacional de Singapur, ¿verdad? Entonces los invito a esa conferencia. Bien, eso sería todo. Bueno, recuerdo que esta conferencia ha sido transmitida por Facebook, lo pueden ustedes ver otra vez cuando deseen, y bueno, ya me están pidiendo tu PowerPoint, Renato, muy interesante, así que espero que nos puedas compartir. Así, bueno, te dejo, Renato, a ver, a lo mejor tienes algo más que decir, que agregar. Sí, no, Carlos, bueno, de lo último, eso ya tiene otro costo, el PowerPoint. No, no es cierto, sí, con todo gusto. No, muchísimas gracias por esto. Fíjate que quizás quisiera nada más agregar una última cosa. Sí, por favor. En una de mis filminas puse ahí que uno de los grandes proyectos de China, de toda esta red, ¿no? Que se llama Network, es la estandarización. Y esto merece, de hecho, literalmente pues un panel. Además, tiene que ser multidisciplinario, con científicos, ingenieros y nosotros, en fin, ambas ciencias. ¿Por qué? Porque, es decir, aquí nadie gana en la 4.0 con una guerra tecnológica. ¿Por qué? Porque hoy, cuando viajamos nosotros a Asia, ¿qué ponemos en la maleta? Bueno, pues que si el pasaporte, no sé qué, y el adaptador, ¿no? El adaptador, porque nosotros no nos pusimos de acuerdo en la 2.0 y en la 3.0 de estandarizar las tomas de corriente y las conexiones. Y sin embargo, podemos vivir con eso. Si no estandarizamos en la 4.0 no puede existir. O sea, todo lo que es este famoso smart, para que sea smart, tiene que
estandarizarse todo para que las cosas puedan funcionar. Para empezar, el e-commerce. O sea, por eso dije yo, esto de 4.0 está en etapa infante. Estamos hablando del futuro realmente. Que se presentan algunas cositas ahí que estamos viendo, ¿no? Pero estamos en una etapa hiperinfante de esto, ¿no? Será tremendamente perjudicial porque sí puede beneficiar a la humanidad, la 4.0. Lo vemos en el caso de la medicina, pero tienen los países que ponerse de acuerdo en estandarizar. Entonces, eso lo sabe en Japón, lo sabe, o sea, lo sabe todo el mundo. El problema es cuando los políticos y las agendas políticas toman el control del interés nacional, ¿no? Y cuando no es la ciencia la que habla. Y lo estamos viendo hoy con el COVID, ¿no? Entonces, la 4.0 necesita una discusión más a fondo de esto, donde además los tomadores, ¿no?, de decisiones y los hacedores de política pública entiendan la complejidad de esto, porque está muy, como usted dijo, muy cañón. Bueno, termino aquí con este punto. Carlos, te felicito por toda la labor que haces ahí en el centro, todas estas conferencias que haces, y a todos mis queridos amigos y colegas de la San Marcos. Así que bueno, yo espero verlos acá próximamente en México, en Monterrey. Acá tienen en verdad su casa, y lo digo muy en serio. Carlos, muchas gracias. A María, a todos. Muy amables. Muchas gracias. Gracias, Renato, y aprovecho, justo mencionas algo, bueno, contigo podemos conversar muchas cosas, mencionas esto de la estandarización. Justamente tú sabes muy bien que esta famosa iniciativa china, junto con la ley China 25, la ruta de la seda, pues, ese es uno de los objetivos también. Bueno, creo que podemos programar otra conferencia también con Renato, con los grandes amigos, Ignacio también, que está por aquí, gran conocedor de China también. Bien, amigos, gracias, esto con ustedes y hasta la próxima conferencia. No se olviden de visitarnos en nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram, todo del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional de San Marcos. Hasta luego. Gracias, Renato. Hasta luego, doctor Valderrama. Doctor Ignacio, gracias. Víctor Hugo Morales, embajador Elar Escala. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Hasta luego.